Amigos de A Dos Voces, muy buenos días. Hoy estamos de fiesta, estamos en una ciudad sumamente importante y emblemática para la historia del psicoanálisis en México. Además de importante y emblemática, es una ciudad bellísima. Es la ciudad de la eterna primavera. Estamos en Cuernavaca, nada menos que con el doctor Carlos Fernández Gauss. Hola doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por recibirnos. Quisiéramos platicar con usted, aunque sabemos que usted tiene muchos alumnos, ha hecho mucho trabajo en todos estos años con personas que se han formado en psicoanálisis, ¿no? Con estudiantes de psicoanálisis. Nos gustaría que nos platicara un poquito, creo que es una ocasión especial para que usted nos cuente un poco de su trayectoria, cómo ha pasado todos estos años, cómo comenzó usted en este tema del psicoanálisis. ¿Cómo comencé? Sí. No sé si me acuerdo, pero yo comencé en psicoanálisis como, digamos, como consecuencia de mi propio análisis. Hace muchísimos años, prácticamente, no sé, no quiero echar cuentas para no balconearme, como dicen, pero cuando yo empecé en el psicoanálisis, en la formación, digamos, había muy pocas opciones de organizaciones o instituciones que ofrecieran la formación. Yo empecé con Silvia Bleichmar, mi formación, con Nada Carlos menos. Schenkerman, durante varios años en lo que ella fundó como trabajos de psicoanálisis. Y bueno, luego digamos que hice un currículum de formación muy personal, por supuesto con mi análisis, también con otra distinguida, y qué puedo decir si fue mi analista, ¿no? La doctora René Di Pardo. Esa fue la puerta de entrada. Esa fue la puerta de entrada al mundo del psicoanálisis. Yo venía de la psicología y dije venía en pasado porque evidentemente no hay, digamos, no hay mayor relación por el hecho de que lleven el prefijo psi, no quiere decir que estén necesariamente muy hermanadas, ¿no? La misma distancia ahí del psicoanálisis a la química que de la psicología al psicoanálisis. Bien, bueno, eso fue, digamos, durante mi docencia. Yo estuve 40 años como profesor investigador en la UNAM, en la carrera de psicología, primero en la facultad, luego en Iztacala, luego me fui a Zaragoza, luego regresé a Iztacala. Pero digamos que su casa sí, Iztacala. Sí, Iztacala. Y bueno, ahí, digamos, fue simultáneamente a mi docencia en Iztacala, es que empecé yo a formarme psicoanalíticamente, ¿no? La primera institución de pertenencia fue el Círculo Psicoanalítico Mexicano, por invitación de José Perrés, que era muy amigo mío. Y bueno, qué decir, es una incursión a la que yo estaba muy reacio. En varias ocasiones yo le había dicho a Pepe. ¿Se resistía usted a entrar al círculo? Sí. ¿Por qué? No era yo reacio particularmente al círculo, sino era reacio a algo más institucionalizado, como que era reacio a las instituciones. Total, Pepe me insistió. Lo convenció. Me convenció y bueno, entré al círculo psicoanalítico, ahí hice algunas cosas,
y luego ya me fui del círculo psicoanalítico y aquí estoy En el Cuernavaca. taller de investigaciones psicoanalíticas, que es lo que fundamos aquí en Cuernavaca. Ajá. Oiga, doctor, en esta trayectoria que nos platica así rápidamente, sin duda para mí, en estos nombres que usted ha dicho, bueno, destaca por supuesto Pepe Perrés, pero especialmente Silvia Bleichmar. ¿Cómo una mujer tan brillante como Silvia Bleichmar, que tiene una aportación también muy importante para el psicoanálisis en México, qué recuerda usted que le dona a ella, le marca su trayectoria a usted, su trabajo? La seriedad y el compromiso con el psicoanálisis. Silvia era muy crítica del propio psicoanálisis, digamos, académico. Tenía una aportación muy personal que incluso le valió algunas discusiones con quien después ella fue su traductor al español, que es Jean Laplanche. Tuvo, según me platicaba ella, algunas diferencias con él. Se le plantó un día en su oficina y lo increpó y le dijo, no, así no son las cosas. Y digamos, a partir de eso, todos los seminarios y las supervisiones que yo tuve con Silvia eran, ¿cómo decirlo? Era una combinación. Ella era muy rigurosa, pero al mismo tiempo muy respetuosa. Muy valiente, yo la ubico como una mujer muy valiente, muy comprometida con sus puntos de vista. De compromiso, sí, pero digo muy respetuosa porque, a mi entender, ella misma se percibía como una especie de disidente del psicoanálisis ya osificado, ¿no? Del psicoanálisis como discurso ya del hecho. Saber sabido. Exactamente. Ella contribuye con, digamos, el tema de la subjetividad, que es un tema importantísimo en Silvia. Bueno, es un tema que ella trabajó muy desde el principio. Yo tuve la fortuna, por supuesto, de ser uno de sus alumnos en los seminarios que ella impartía allá en Coyoacán, en su casa. Y bueno, esta combinación, ella en sus seminarios era muy respetuosa y exigía. En eso consistía una fama que tenía, que para mí no era justificada, de una persona muy dura. Porque lo mismo que ella respetaba, exigía que se le respetara. Y bueno, eso implicaba que cualquier mal chiste durante un seminario, ella lo diera por suspendido o expulsara al chistoso. No, yo la recuerdo así, una mujer muy valiente y muy brillante, por supuesto. A mí me sorprendía la forma en la que ella captaba y hacía girar las cosas y las ponía. Me parece que era muy, muy interesante. Ubico este tema de la subjetividad en su preocupación por lo educativo, como en rescatar en el trabajo de usted el tema de la subjetividad en la escuela. ¿Es así? Sí, por supuesto es importantísima. No es el único lugar. Bueno, obviamente ahí tengo libros de Silvia. No es exclusivamente la educación. Si Silvia dedicó una buena parte de su obra a la educación, es porque una buena parte de su clínica la ejercía con los niños. Entonces, claro, tenía el material inmediato para empezar a trabajar, pero es llevar, digamos, su clínica a la reconceptualización del todo el panorama educativo desde la subjetividad, ¿no? ¿Usted está en esa línea ahora? Estamos en esta línea. Si justamente yo participo de un consejo psicopedagógico en una escuela en la que el tema principal, digamos, los pilares de lo que es el sistema educativo de esa escuela son la subjetividad y la transferencia, como las formas de ver qué es lo que sucede en el episodio educativo y cuál es, digamos, el proyecto que está en operación a través de esos pilares. Por supuesto que el trabajo de Silvia Bleichmar es, yo diría, fundamental. Todavía no
no lo hemos tocado. Recientemente acabamos de abrir un diplomado justamente entre la escuela esta, Global Learning se llama, y el taller de investigaciones psicoanalíticas sobre los aportes del psicoanálisis a la educación. Y claro, empezamos con los más evidentes, René Spitz, Winnicott, dentro de poco estará François Dolto, en fin. Ahora, doctor, la escuela pues es un laboratorio, ¿no?, especial como para poder ver todos los síntomas de los niños, ¿no? Siento que es un campo ahí privilegiado para que emerja toda la sintomatología. Ustedes que están trabajando directamente con las escuelas, en este momento que después podríamos cruzar con otro campo de interés suyo, que es el del cuerpo, precisamente, ¿qué manifestaciones sintomáticas están viendo en los niños actualmente? Yo diría que en general, bueno, depende de las edades, ¿no? Los niños empiezan siendo síntomas de los padres, no es tanto de ellos. Justamente la idea de subjetivar es hacerlos, que los niños se apropien de su persona, por así decirlo. La subjetivación consiste en eso, ¿no? Cómo formarse conformándose no de conformidad, sino Sí. de conformación, conformándose en esta relación con los otros, ¿no? Eso es en edades muy tempranas. Digamos que tenemos el panorama de toda una serie de episodios, una secuencia de episodios que pueden verse de muy distintas maneras. A mi juicio, yo creo que eso es justamente lo que valdría la pena, abordarlos con diferentes enfoques, como estamos haciendo ahora con los pequeñinos, porque luego, bueno, tenemos sí cosas que ya son propias, que por así decirlo, una vez formada la subjetividad, pues ya tenemos, claro que síntomas propios de los niños, ¿no? Pero, entonces hay todo un pasaje del síntoma, ser síntoma de otros, a tener mis propios síntomas, que implica apropiarse finalmente. Y también de cómo estos síntomas están permeados por lo social. ¿Ustedes ubican que este contexto de violencia tiene alguna forma de expresión en los niños que están atendiendo? No una forma de expresión, es tal como lo acabas de plantear, es un contexto que no se puede olvidar, ¿sí? Hay muchísimas cuestiones de orden social, sobre todo ahora en nuestros tiempos, en las que, digamos, si lo pensamos muy freudianamente, claro que eso es filtrado por los padres y transmitido a los chicos, pero más allá de eso, yo quisiera verlo más como un contexto en el cual la palabra tiene a veces, digamos, sentidos demasiado erráticos, como que no hay. La palabra pierde su confianza, la palabra pierde su consistencia, No, la palabra pierde aquello que está montado que monta cada una de las personas en su palabra, porque si no es una palabra homogeneizada, entonces resulta ser una palabra, por así decirlo, maldita. Si no es la palabra convencional con el sentido convencional, es como una palabra maldicha, y eso es en latín, de ahí lo es maldito. maldita. Ajá, maldita. Maldita y bendita viene de ahí, de mal dicho y bien dicho, ¿no? Entonces, sí, en esta crisis, digamos, de la palabra, de cómo sostenerse en la palabra, pero en la palabra propia, y no cómo contribuir a sostener la palabra homogénea, la palabra del normal, la palabra hegemónica. En eso reside mucho la violencia y la situación social total, que bueno, en particular en México y en esta época sí está muy cargada de violencia, ¿no? Ahora, sí, si bien la palabra ya no es una forma, por así decirlo, de tocar al otro, sino es
se ha convertido en, o golpea la palabra, Sí. la ofensa, o tiene que ser la palabra regulada, la prudente, la que se tiene que cuidar de qué es lo que dice. Este es mucho del ambiente social. O se ausenta la palabra, ¿no? También se impone Bueno, un en el silencio extremo sobre se muchos enmudece, temas. ¿no? Que Sí. eso es lo peor que podría suceder. Una palabra enmudecida pues no da lugar al sujeto, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, cómo el sujeto tiene que aprender a tramitar su propia palabra frente al otro en lugar de adherirse ambos a una convención que les es totalmente ajena. Bueno, y estamos en este momento justo dominados por la convención, ¿no? Por esto de los discursos hegemónicos, precisamente. Y ahí yo cruzaría el otro tema de interés que considero que sea muy pertinente hablar de esto. El cuerpo es un territorio o un concepto privilegiado para ver los cambios de esta época que estamos viviendo. Para ver los cambios o no para ver los cambios, habiendo hablado de palabras, digamos, el cuerpo ya lo tenemos apalabrado, pero sacrificando la palabra propia en pro de la palabra del saber médico principalmente, ¿no? Como si ellos hubieran, digo, la medicina, por supuesto hay médicos de todo tipo, ¿no? Pero la medicina, esa medicina oficial, esa medicina anquilosada, que ya le puso nombres al cuerpo y que como que no hubieran querido escuchar al Freud de las histerias diciendo es que esto está hablando de otro cuerpo, ¿no? Aquí Sí. no hay el cuerpo que ustedes dicen, esto El es cuerpo otro orgánico, cuerpo. sí. Y bueno, bastaría ver qué es lo que sucede a mi juicio y haciendo una apreciación, por supuesto, muy por encima, qué es lo que sucede con estos reclamos de que faltan medicamentos, por ejemplo, ¿no? Para atender la salud de los ciudadanos. Yo me preguntaría, ¿de verdad? ¿De verdad? Es decir, ¿se demanda el medicamento desde cada uno o desde un diagnóstico y prescripción que ya hizo el médico? Porque fíjese que ahora que habla justo de esta ausencia de medicamentos, es curioso que esta denuncia que se hace sobre ausencia de medicamentos se hace precisamente para niños, ¿no? Se dice que faltan los medicamentos para niños. Con cáncer, sí, porque solicitan quimio. Yo conozco muchos médicos que dirían ni la quimio ni la radio son recursos para trabajar con el cáncer. Entonces es como una apuesta que ya está tan instituida. Si cáncer significa cirugía, quimio y radio, ¿no? Que la demanda, es decir, como que primero nos venden la enfermedad y luego el medicamento. Y estamos tan acostumbrados, eso pasó con el famoso TDAH también, Sí. ¿no? Ahí va el Ritalin, o como se llame, ya ni me Sí, acuerdo. Ritalin, estas clasificaciones, Sí, ¿no? lo hacen, pero primero hay que convertir en una enfermedad algo para lo que pueda servir el Ritalin, ¿no? Entonces va el TDAH y enseguida va el Ritalin. Pero esto no es algo que se descubra ahora, esto es una práctica. Sin embargo, sí hay, usted ubicaría que hay otras afecciones o afecciones muy particulares en los niños, por ejemplo, el TDAH, digamos, de alguna manera traemos 20 años hablando de la patologización de la infancia a partir del TDAH, pero yo ubico otras afecciones precisamente que estarían denunciando otro tipo de cosas. Veo, por ejemplo, que el psicoanálisis tiende mucho a hablar de anorexias, cuando en nuestro país no son las anorexias, sino es exactamente la otra cara, que son las obesidades mórbidas en los niños. ¿Cómo leería usted estas afecciones en la infancia? Mira, difícil hacer una apreciación general. Yo diría, así como para las anorexias, en alguna parte lo escribí incluso, en el caso de la anorexia, en general, y es muy general, digamos, sobra carne porque falta cuerpo. Siempre va a sobrar carne porque no hay manera de apropiarse del cuerpo. Sí. En el caso de la obesidad, en un enunciado similar,
pues sería justamente a la inversa, ¿no? Pero más allá de eso y en relación con lo que estabas comentando hace un rato, sí, es justamente, digamos, estar atrapados en un orden social, en un sistema económico en el que, digamos, el reto es, por ejemplo, en una marca de papas, a que no puedes comer solo una. Púmbale. Que aparentemente hace una descripción de lo que realmente sucede. ¿Sí? Pero lanza Como un un reto. reto. Lanza un reto que, por supuesto, es muy difícil de sostener. En mi caso, yo no podría sostenerlo. Por supuesto que no puedo comer solo una. Pues esos son las botanas. Está ahí para botanear. Y una es ridículo. Sí, hay que ejercer una fuerza de voluntad Pero ahí para va el dejar de reto. hacerlo. Pero ahí está el reto, ¿no? No vas a poder comer solo una. Te reto a que no puedas hacerlo. Y claro que no lo haces. ¿Y qué efectos tiene eso? Digo, lo estoy diciendo de manera muy simple, ¿no? Pero ¿qué efectos puede tener toda esa campaña de publicidad? ¿Qué efectos implica, o más que efectos, qué es lo que implica el que haya este tipo de campañas en una sociedad en la que supuestamente se está educando, como tanto se cacarea por muchos lados, se está educando para que la gente, cada gente sea? ¿Cómo educar a los niños que no sea alienándolos en una forma de pensar? Y en este momento particular, ¿no? De la alienación. Todavía, claro, porque Sí. se hacen de un discurso que no les pertenece, ¿no? Sí. Puesto de muchas maneras. Ahora a los niños supuestamente ya no se les enseña a memorizar. Pero si esas cosas se toman muy esquemáticamente, se corre un gran peligro que es, por ejemplo, algo a lo que ahora el gobierno le quiere dar la vuelta, ¿no? No olvidemos la historia. O sea, no se trata de cómo enseñar esa historia. Sí. ¿Sí? Ese es el reto. Y por supuesto olvidar de que si en 1910 fue yo personalmente, ¿ya qué más da cuándo fue? Mejor veamos cuál fue el proceso de la revolución, cómo surgió. Claro, necesitamos, digamos, la referencia temporal. Sí. Pero igual que en literatura, antes se le pedía, y en mucho todavía a los niños, decir, a ver, ¿quién fue el autor de El Quijote? Ah, pues sí, Miguel Cervantes Saavedra. ¿Has leído El Quijote? No. Nunca. Sí, ¿de qué sirve que sepan el nombre? Pero es justo la cultura de la esquematización a la que responde muy bien la patologización. Sí. Yo no soy adepto a las patologizaciones. Claro. No creo que tengan lugar en el psicoanálisis, esa es mi postura particular, porque sí, ese es el lastre médico Sí. que tiene Del el discurso, psicoanálisis, precisamente. ¿no? Es como si decir, es que si tenemos un neurótico hay que afinar la escucha, y si es fóbico, es en fin, lo que sea, histérico, obsesivo, entonces la escucha. ¿Qué más da? Sí, Si es dejémoslo una eso forma. como una forma de ordenar a lo mejor el pensamiento, pero para la clínica, que para mí eso es el psicoanálisis, clínica, para la clínica no me sirve de nada. Que alguien me diga, como me ha pasado, oye, te voy a mandar un paranoico. ¿Cómo se llama? Mándame una ¿Cuál es el persona, nombre? yo no quiero un paranoico, ¿no? Sí. No me sirve un paranoico. ¿Qué voy a hacer con la paranoia? Sí, es un Porque abuso, ¿verdad? De los términos. Y claro, y es arrojárselos y etiquetar a las personas con algo como si hubiera una especificidad del tratamiento, ¿no? Y cuando yo he hablado esto con colegas me dicen, bueno, pero es que con un paranoico no te puedes sentar tú atrás y él recostado en el diván. Y pues ya me daré cuenta, y si no es así, bueno, ¿qué más me da? Sí, estas recomendaciones arcaicas un poco. Si no lo puedo hacer, ya de antemano me prohíbo intentarlo porque ya sé que es un paranoico. Sí. Sí, condiciona la escucha a algo que supuestamente es distintivo. Y yo diría, ¿quién
¿quién de los nosotros llamados neuróticos normales no tiene episodios paranoicos? Como dicen Psicóticos, que uno sea fóbicos. paranoico no quiere decir que no lo persigan, ¿verdad? Pues sí. Ahí es pertinente entonces preguntarle cómo ubica en este momento la transmisión del psicoanálisis que se está dando en México. Yo digo, el psicoanálisis en México está fundamentado ahorita en eso. Yo en digo la que ya se dio al academicismo. Sí. Se dio como dos palabras y con C, como una sola palabra. Se dio y se dio al academicismo. Sí. Y yo creo que, bueno, justamente todos estos discursos ahora están anquilosados. Es obvia la pregunta, pero ¿qué se pierde en el academicismo? ¿Qué se pierde? Ni más ni menos que lo personal, la opinión personal. Yo ahora lo que siento es un ambiente de pericos, que repiten Freud, Lacan, lo que sea, pero no hay trabajo creativo. ¿Sí? Es cómo se transmite a Lacan o cómo se transmite a Freud. Alguna vez hacía yo una crítica pública de algo que yo decía, esto es el colmo de las paradojas, ¿no? Y digamos el olvido de la historización que viene también arrastrándose del modelo prusiano por privilegiar el saber. Anunciaban un curso que decía Freud desde Freud. Decía, caray, ya lo revivieron, esto de la genética debe ser espectacular, importantísimo, ya revivieron a Freud como para que Freud hablara. Es decir, se arrogan ¿qué diría? El derecho de tener la interpretación correcta a través de la lectura de Freud. ¿Sí? Entonces, Freud quiso decir... Es como para pensar, ¿ya de veras habrá querido eso? Freud, un hombre que se contradijo tantas veces, ¿de verdad habrá querido decir eso? Bueno, cosas así, ¿no? O el Lacan-Dixie, las citas en todo momento, y ahorita que dije las citas, así como si se tratara de una casa de citas. El discurso de la transmisión el discurso parasitario. Es, ¿no?, una casa de citas, ¿no? Está prostituido en ese sentido, ¿no? Sí. Es una casa de citas, no de de casar, de cacería, de casarlas, no, y de casa como sí, de prostituir hogar, los términos, como dice. Hogar de las citas, ¿no? Entonces, esto a mí me parece terrible para el psicoanálisis. Muy lamentable. No hay manera de que evolucione el psicoanálisis salvo por algunos oropelistas, ¿no?, que le buscan ahí el intríngulis, algo como para decir algo original, pero manteniendo la coherencia con el discurso que ya hizo suyo, ya hizo suyo. ¿Sí? Entonces, ese discurso, sí, se le pueden buscar oropeles, se le pueden buscar esas finuras, no advertidas, pero con unas premisas que tienen que ver justo con una especie de pensamiento científico, con unas premisas, va a otra resonancia, muy depuradoras del psicoanálisis. Como si fuéramos avanzando, depurando al psicoanálisis, ¿no? Hay que depurarlo, hay que encontrarle dónde tiene sus fallas, sus errores y bla, bla, bla. ¿Cómo para qué? Sí. Que Freud pensara de esa manera, bueno... No hubiera escrito nunca, ¿no? Hubiera escrito como... Hubiera escrito, nunca se hubiera atrevido a decir, no, me equivoqué con esto, no es así. Pero aún así se le disculpa, porque Freud era un científico cabal, positivista, era el emblema de la civilización, en Por qué la guerra está muy bien descrito lo que Freud daba por... Esta es la civilización que ha progresado tanto. Y bueno, la idea misma de progreso, hoy día estaríamos poniéndola entre paréntesis, ¿no? A ver qué es eso. Sí. Sí, claro. ¿Qué es progresar? ¿No? ¿Qué es progresar? Un contrasentido. Medido en la economía,
Sí. o medido en la productividad, medido en qué es el progresar, en la tecnología, en que podemos llegar a la luna, pero hay no sé cuántos cientos de millones de gente que se muere de hambre. Sí. Esa es la noción de progreso. Sí, sí, ¿Sí? sí, la peor barbarie. Doctor, usted hablaba al principio de retos. ¿Cuáles son los retos del taller de investigaciones para Los que el retos, psicoanálisis siga viviendo? bueno, eso justamente, mantenerse en movimiento. Eso es el reto. ¿Cómo no anquilosarnos? ¿Cómo no quedarnos en un solo discurso? Volver permanentemente a la clínica para reconceptualizar lo que pueda estar pasando ahí. ¿Cómo ubican el psicoanálisis en esta ciudad tan importante en la historia de la transmisión, en la historia de la práctica psicoanalítica? No, yo creo que en ese sentido, lo voy a decir muy depresivamente, pero si fuera así estamos condenados a la desaparición. Nosotros, así como está haciendo en Cuernavaca. Claro, porque está igualmente invadido de toda esta idea academicista del psicoanálisis. Y de ¿no? prácticas de otro tipo, ¿no? Prácticas, la gente recurre a otro tipo de... Bueno, eso siempre ha habido, ¿no? Aquí Tepoztlán es un lugar de brujos, hueseros, sí, curanderos y demás, pero eso va a sonar como muy loco, pero yo diría eso es muy respetable. Sí. Sí. Como parte de la pluralidad. Como parte de la pluralidad y porque la gente quiere curarse. Unos acudirían a los mitos científicos, otros acudirían a los mitos ancestrales. ¿Y por qué tendrían que acudir al psicoanálisis en Cuernavaca? No Otra tienen obviedad. que acudir. Es decir, el psicoanálisis, para empezar por ahí, como sucede en todos lados, puede haber una persona que lleve, no sé, un año entero de estar ante un psicoanalista y no está en análisis. Sí, nunca está en análisis, nunca ha estado en análisis. La gente viene con una angustia. Sí. Y lo que quiere, y por eso tiene tanto éxito la psiquiatría, afortunadamente yo diría cada vez menos, lo que quiere es un ansiolítico. Si yo quiero que se me quite esto. Tiene que ver que su problema de lo que está sintiendo está inscrito en una historia que no es fortuita, de la que incluso a pulso se pudo llegar a enfermar, ¿no? Bueno, si eso es así, eso es lo que primero demanda la gente. El problema es que el psicoanálisis, con este lastre cientificista, medicalista, farmacológico, ¿sí? Podríamos decir así, tiene una historia y está enfermo el psicoanálisis. Está enfermo, es una buena manera de decir. Bueno, sí, está imbuido de toda esa forma de pensamiento el psicoanálisis aquí en Cuernavaca, la gente viene y trae un problema y quiere que ese problema, un problema ya tipificado, ya armado. Yo decía, el trabajo es desarmar eso que ya tiene tan tipificado, pero no es un trabajo que tenga que hacer yo. Sí, la cosa es cómo voy abriendo posibilidades. Abrir una grieta. De que pueda, abriendo grietas, de que pueda entonces preguntarse de otra manera aquello que trajo al principio, ¿no? Pero no me toca a mí dirigir eso. Sí. Me toca hacer preguntas en la esperanza, en eso sería como un deseo muy personal, de que de veras eso agrietara la forma de preguntarse que ya trae. Sí, porque ahora, junto con la enfermedad nos venden el remedio, viene igual, ¿no? Ahora hay que pensarse de una determinada manera y eso garantiza que pueda consumir ansiolíticos. Sí, es que pienso justo en el cuerpo. ¿Qué me cuerpo? pasa en el cuerpo? Pues sí. En el cuerpo me pasa que estoy tenso, que tengo la presión sanguínea así, que tengo adrenalina en sangre, que tengo exceso de secreción gástrica, tengo respiración agitada, pulsación elevada, todos los síntomas médicamente hablando de la angustia. Y yo no quiero vivir así, nadie quiere vivir así. ¿Pero qué hago?
¿la sofoco con un ansiolítico O nos preguntamos. o la pongo, que esa sería nada más, digamos, como muy expuesto, muy generalmente, o la pongo en trayectoria, la pongo en perspectiva, a ver cómo fue generándose este estado? Porque, digamos, uno diría, si la angustia, muy freudianamente, si la angustia es amenaza, ¿qué lo amenaza? Y habría que ver si el ansiolítico le va a quitar la amenaza. A mí me encanta porque usted está hablando del cuerpo y yo estoy pensando en el psicoanálisis justo. Creo que hay que ponerlo en perspectiva, hay que hacer preguntas, ¿no? Claro. Y preguntarse sobre todo de qué viene esa angustia que niega las preguntas y esto que se percibe como una amenaza, ¿no? En el psicoanálisis en México ahora. Doctor, pues ha sido una charla muy interesante. Ojalá que no sea la última vez que nos reciba aquí en este lugar tan hermoso. Cuando Porque gusten, se apetece venir a hacer un análisis acá, se apetece venir a trabajar en un taller de investigación. Entonces, pues los invitamos a todos a que vengan a Cuernavaca. Es más fácil. Uy, sí. Sí, en este contexto es delicioso. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Ha sido una mañana al contrario, con mucho excelente. gusto. Muchas gracias por su hospitalidad. Gracias a todos.